Buenas noches, doctor. Soy la estudiante Evelyn Suárez Chuquisuta. En este caso he elegido proponer 2 reformas en mi gobierno como candidata a postular, específicamente en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. En el Poder Ejecutivo, la reforma que he puesto es la vacancia presidencial, ¿no? Si bien sabemos, en el sistema de gobierno presidencial tiene como características propias la elección popular ya sea directa o indirecta, del presidente de la República. Su mandato por un tiempo determinado, en este caso 5 años. Y en su persona del presidente de la República recae tanto la titularidad de la jefatura del Estado. Se señala que el presidente de la República durante su mandato solamente puede ser acusado por causales muy específicas como la de traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. También está el de disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Por su parte, en el artículo 113 de la Carta Magna de 1993, prevé las causales de vacancia de cargo de presidente de la República. Ahí se pueden observar con facilidad, salvo la causal de incapacidad moral. Todas las demás responden a objetivas e incontrovertibles, en realidad, como son la muerte, incapacidad física o salida del territorio sin permiso del Congreso. Pero, ¿qué es la vacancia en el Perú? La vacancia en el Perú del presidente de la República, obviamente, se da por declaración de permanente incapacidad moral. Es uno de los supuestos de vacancia de la jefatura del Estado, contemplados obviamente en la Constitución Política del Perú en el artículo 113, cuyo origen se remota a la Constitución de 1839 específicamente. Pero, ¿cómo se hace una vacancia presidencial? El acuerdo que declara la vacancia presidencial de la República por la causal prevista en el inciso 2, artículo 113 de la Constitución Política del Perú, requiere una votación calificada no menor de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en resolución del Congreso. ¿Cómo se vaca a un presidente en el Perú? Para poder vacar a un presidente en el Perú se necesitan los 2/3 del número legal de congresistas. Esto quiere decir de los 130 congresistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice la Constitución peruana sobre la vacancia? ¿Qué es lo que dice? En esta Constitución de 1993 señala que la presidencia de la República vaca por muerte, admisión de su renuncia permanente, incapacidad moral o física y destitución legal y término de su periodo constitucional. Pero la incapacidad moral, que es a lo que vamos, ninguna norma la define y tampoco se requieren pruebas en realidad. Por lo tanto, puede ser que se les ocurra a los congresistas, atendiendo a las instrucciones de alguien por la propia elucubración o reproduciendo las informaciones de los medios o las declaraciones de ciertos testigos o infidentes. Correlativamente en el artículo 89A del reglamento del Congreso establece un procedimiento muy rápido para declararla. Basta la prestación de pedido, no se alude a pruebas, se cita al presidente para defenderse hasta por 60 minutos y luego se vota. Con 2/3 del número de congresistas se aprueba la vacancia y ya está. Ahora, otra reforma que implementaría sería en el Poder Legislativo, la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es una herramienta constitucional con la cual cuenta el presidente del Consejo de Ministros para pedir el respaldo expreso del Congreso a una política concreta que busca realizar. De acuerdo al Tribunal Constitucional, la cuestión de confianza tiene la finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de un respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas de su gestión que requiera.
Esta es, se utiliza en el Poder Ejecutivo para iniciar políticas que requieran el actuar del Congreso. Para que se apruebe la cuestión de confianza, se necesitan 66 congresistas para que voten a favor de esta. Si la confianza es rehusada al presidente del Consejo de Ministros, se produce lo que se define como una crisis total del gabinete, como ya lo pasó con el expresidente Vizcarra. Y todo el Consejo de Ministros debe de hacer su renuncia. Además, ninguno de los ministros podría volver a su puesto. Ahora, si en el Congreso le ha negado la confianza a 2 consejos de ministros, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. Una vez que esto ocurre, debe convocar a nuevas elecciones en 4 meses. Es necesario considerar que no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato, de acuerdo a una interpretación de la norma, dado que el Congreso de la República ya le negó la confianza a un gabinete de este gobierno, ¿no? Si el Parlamento le negara la confianza al gabinete de la República, estaría facultado para disolver el Congreso, quedando en sus funciones la comisión permanente hasta que se convoque a elecciones. Pero, ¿por qué es tan importante? El voto de confianza representa un mecanismo de control político mediante el cual el Congreso comparte de oficial la responsabilidad política del país al Consejo de Ministros. Ahora, ¿qué debe existir para que se dé el voto de confianza? La cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso por medio del presidente del Consejo de Ministros o cualquiera de los ministros. Ahora, durante esta sesión, el presidente del Consejo de Ministros lee los ofrecimientos que va a ejecutar su gabinete durante el gobierno en presencia y de las fuerzas políticas, las cuales van a decidir darle o no la cuestión de confianza, que requiere el 50% de los votos más uno de los parlamentos presentes. Es decir, si participan la sesión total de los 130 congresistas, 66 votan a favor y el voto de confianza se da. Entonces, ¿qué sucede si no se da el voto de confianza? Si la cuestión de confianza es planteada por el presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo en su conjunto, y esta le fuera rehusada, se produce la llamada, ¿no? Como habíamos mencionado, crisis. Entonces, la cuestión de confianza o moción de confianza es el instrumento político del que dispone el presidente del gobierno o el primer ministro en los regímenes democráticos de tipo parlamentarista para afrontar una situación de debilidad del poder ejecutivo frente al parlamento y mediante la cual el gobierno expresa un respaldo político concreto a un programa. Esto es las 2 reformas, terminando con el último, que es el voto de confianza. Este voto de confianza tiene una duración de 4 meses de la fecha de disolución, sin que se pueda alterarse el sistema electoral persistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene sus funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. Ahora, yo he planteado estas 2 reformas, doctor, en este trabajo que he realizado. Gracias.